En esta ocasión me gustaría continuar con nuestro estudio de Job en el capítulo 4, estudiando las características que presenta acerca de uno de los amigos de Job, llamado Elifaz. Cuando nosotros leemos el capítulo 4 de Job, nosotros encontramos que la forma de comportarse, que las características que se describen acerca de Elifaz son extrapolables con la forma de comportarse del dragón en Apocalipsis, que habla de manera similar. Es decir, que lo que tenemos aquí es una tipificación del dragón, de la serpiente antigua o de Satanás. Tenemos acá en el libro de Apocalipsis capítulo 12, versículo 10, una descripción acerca de este dragón, y dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha llegado la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Cristo, porque ha sido arrojado el acusador de nuestros hermanos, que los acusaba día y noche ante nuestro Dios. Entonces, una de las características que presenta o que se presenta aquí acerca de Satanás es que Satanás acusa a los hijos de Dios, porque los ángeles dicen: se ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, que los acusaba de día y de noche ante nuestro Dios. Cuando nosotros vamos al libro de Job, capítulo 4, y comenzamos leyendo de los versos 1 al 9, nos vamos a dar cuenta de que es exactamente la misma actitud que está tomando Elifaz. Nota lo que dice el versículo 1 en adelante. Respondió Elifaz temanita: si intentamos hablarte, te será molesto, pero ¿quién puede detener las palabras? Tú enseñabas a muchos y fortalecías a las manos débiles. Al que tropezaba, enderezabas tus palabras y esforzabas las rodillas que decaían. Y ahora que el mal te ha venido a ti, te desalientas. Cuando ha llegado hasta ti, te turbas. Prácticamente Elifaz le está diciendo: mira, cuando todo te iba bien a ti, cuando la vida te sonreía, tú ayudabas a los demás, tú decías que Dios era justo, pero ahora que el mal te ha tocado a ti, tú ya no te muestras tan risueño. Prácticamente es la misma acusación que hace Satanás en los capítulos anteriores. Le dice: claro, Job te sirve porque tú le has cercado, le has rodeado de bendiciones. Quítale las bendiciones, toca su vida, toca su familia, y notarás cómo te blasfema en tu cara. Prácticamente eso es lo que está diciendo acá Elifaz. Y ahora que el mal te ha venido a ti, te desalientas. Cuando ha llegado hasta ti, te turbas. Versículo 6. ¿Es esta tu reverencia a Dios, tu confianza, tu esperanza y la integridad de tu camino? Recapacita. ¿Qué inocente se ha perdido? ¿Dónde los rectos fueron destruidos? Los que aran iniquidad y siembran injuria, la ciegan. Perecen por el aliento de Dios, por su enojo son consumidos. Aquí lo que está expresando Elifaz es: mira, Job, a ti te está yendo mal porque tú has obrado mal. Dice, ¿dónde los rectos fueron destruidos? Los que aran iniquidad y siembran injuria, la ciegan. Por haberte portado mal, por algún pecado que tú has realizado, por eso te ha venido toda esta calamidad. Ahora, recuerden de que Job no había pecado. Unos capítulos antes, el autor del libro declara que Job no pecó ni siquiera en palabra. Lo encontramos en Job capítulo 1, verso 22. A pesar de todo, Job no pecó ni culpó a Dios de ningún mal. Contrario a lo que la Biblia expresa, Elifaz está diciendo: mira, aquí lo que está sucediendo es que toda esta calamidad que te está pasando es por causa de tu pecado. Job no había pecado, sin embargo, este amigo, entre comillas, lo está acusando y le dice: tú eres un pecador. Aún, suponiendo por un momento de que Job hubiese pecado y que posiblemente a Moisés se le olvidó escribir algún error de Job, suponiendo por un momento eso, nosotros recordamos de que Job confiaba en Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Pues dice en Job 1:5 que todos los días, al terminar la fiesta de sus hijos, ofrecía sacrificio, ofrecía holocausto
por si acaso alguno de sus hijos había pecado y había blasfemado a Dios en sus corazones. Job no dejaba nada al azar. Job encontraba que era necesario humillarse delante de Dios a cada momento, a cada instante. Sin embargo, pese a lo que la Escritura dice, Elifaz lo está acusando y le dice: tú eres un pecador, tú te encuentras en esta situación porque has obrado mal, estás cosechando lo que has sembrado. Encontramos que estas palabras de acusación son las mismas palabras que nosotros encontramos en el libro de Zacarías, en el capítulo 3, versículo 1. Dice: el Señor me mostró al sumo sacerdote Josué, que estaba de pie ante el ángel del Señor, y Satanás estaba a su diestra para acusarlo. Nos damos cuenta que la obra de acusar a los hermanos, de acusar a las personas, es una obra satánica. ¿Recuerdan cuando los fariseos llevaron a la mujer adúltera delante de Jesús? La llevaron para acusarla con Jesús. Era un espíritu satánico lo que movía a los dirigentes de Israel en ese momento. Notamos entonces que cuando Elifaz realiza la obra de acusar a Job, siendo que aun cuando Job era inocente, es una obra satánica. En eso consiste. Satanás siempre va a acusar a los hijos de Dios de ser pecadores, va a acusarlos de ser injustos, de ser impíos, aun cuando Dios declare todo lo contrario. Cuando nosotros leemos en Job capítulo 4, de los versos 12 al 16, nosotros vamos a encontrar una explicación de por qué Elifaz se encuentra obrando, hablando como Satanás. Note lo que dice Job capítulo 4, verso 12. Un mensaje recibí en secreto, y mi oído percibió algo de su voz. 13. En medio de inquietantes sueños nocturnos, cuando el sueño cae sobre los hombres, me sobrevino un espanto y un temblor. Esto es interesante porque está diciendo que un espanto vino a él. La pregunta es, la Biblia, ¿a quién llama espanto? Nota lo que dice Ezequiel capítulo 28, verso 19, refiriéndose al querubín protector que cayó del cielo. Todos te conocieron, Ezequiel 28, 19, todos los que te conocieron de entre los pueblos se asombrarán de ti. Espanto serás y para siempre dejarás de existir. La maldición que fue pronunciada sobre Satanás es que sería espanto. Entonces, en Job 4:13, cuando dice que recibió un sueño, una visión, y que lo que le vino fue un espanto, ¿quién se le estaba manifestando a Elifaz? Ciertamente era un espíritu sobrenatural, pero ¿quién era en realidad? No venía de Dios, más bien era Satanás. Note lo que dice el verso 14. Y me sobrevino un espanto y un temblor que estremeció todos mis huesos. Versículo 15. Un espíritu pasó ante mí que erizó mi carne. Se paró, pero no discerní su apariencia. La versión que estoy leyendo dice: una forma se detuvo ante mis ojos. Una forma. La versión Reina Valera 60 lo traduce de otra manera y dice: un fantasma se paró delante de mí. Un fantasma. ¿Recuerdan cuando los discípulos se encontraban en el mar, se encontraban en la barca, y Jesús comenzó a caminar sobre las aguas? Los discípulos, quienes se encontraban en la barca y quienes habían sido contaminados con doctrinas paganas, dijeron: un fantasma. Sin embargo, la respuesta que Jesús les da es interesante. Noten lo que dice Mateo capítulo 14, verso 26. Vamos a leer la respuesta que Cristo da a los discípulos para encontrar un detalle interesante. Mateo 14, 26. Al verlo andar sobre el mar, los discípulos se turbaron y asustados gritaron: ¡fantasma! Verso 27. Pero enseguida Jesús les dijo: ánimo, yo soy, no temáis. La respuesta de Cristo es importante.
Porque Cristo se identifica y dice, yo soy. Ustedes saben quién es el yo soy, ¿verdad? ¿Recuerdan cuando Moisés estaba delante de la zarza ardiente y le preguntó, ¿qué le diré a los israelitas? ¿Quién me envió? Y entonces el ángel, que en realidad era Jesús, le dijo, el yo soy te envió. Y ustedes pueden revisar todas las apariciones del ángel de Jehová en el Antiguo Testamento. Y siempre que Jesús se aparecía a los seres humanos les decía, yo soy. Es decir, el Señor, no temáis. Aunque las personas lógicamente se asustaban al ver a un ángel, Jesús les decía, no temáis. Incluso María, cuando recibió la visión del ángel, le dijo, no temáis. Siempre que un ángel de Jehová o el mismo Jehová se presenta delante de los seres humanos, dice, yo soy, no temáis. Sin embargo, cuando nosotros regresamos a Job y notamos el verso 16, verso 15 y 16, Job 4, 15 y 16 dice, un espíritu pasó ante mí que erizó mi carne, se paró pero no discerní su apariencia. Un fantasma se detuvo ante mis ojos y dijo, noten de que este espíritu no se identifica, no dice que es Jehová, no dice yo soy, ni tampoco utiliza el saludo que utilizan los ángeles del Señor, no dice no temáis. Entonces la pregunta es, ¿qué tipo de espíritu es este? La respuesta nosotros la encontramos en el libro de Apocalipsis, capítulo 16. Apocalipsis, capítulo 16, verso 13. Note lo que dice ahí. Y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, 3 espíritus impuros como ranas. Entonces, ¿quién es este espíritu, este fantasma que le está hablando a Elifaz? Al igual que Apocalipsis, que un espíritu inmundo sale de la boca del dragón, pues ciertamente el espíritu que está hablando a Elifaz también es un espíritu inmundo. Hasta acá hemos notado que tanto lo que Elifaz habla al acusar a Job es la obra de Satanás, como el espíritu que se le aparece es Satanás, y el mensaje que este espíritu va a dar también es un mensaje satánico. Vamos a leer Job capítulo 4 de los versículos 17 al 21. Nota lo que dice Job 4:17. ¿Será el mortal más justo que Dios? ¿Será más limpio que su creador? Aquí lo que encontramos es el arte sutil del engaño de Satanás. El arte del engaño de Satanás siempre ha consistido y siempre va a consistir en mezclar la verdad con el error, de mezclar el engaño con la palabra de Dios. ¿Recuerdan cuando se le apareció a Eva? Le dijo, con que Dios os ha dicho que no podéis comer de ningún árbol del huerto. Dios no había dicho eso. Sin embargo, Satanás va a mezclar el error con la mentira y le dice, no moriréis. Más bien sabe Dios que el día que del fruto, de este fruto comáis, serán abiertos vuestros ojos, conocedores del bien y del mal. Entonces, eso es verdad, porque ciertamente los ojos de Adán y Eva fueron abiertos, pero no fueron abiertos de una forma para bien, sino fueron abiertos de una manera que los dañaba. Y fueron conocedores del bien y del mal, en el sentido de que conocieron el mal en su propia carne. Yo creo que a ninguno de nosotros nos gusta el hecho de sentir el mal, de sentir el dolor, el pecado lacerando nuestras vidas. Pero lo que Satanás aseguró en ese momento era verdad mezclada con mentira. Y es exactamente lo mismo que Satanás va a hacer hacia el final del tiempo. Hay un libro que recomiendo que lean llamado El conflicto de los siglos. En este libro se describe el conflicto entre el bien y el mal. Y quisiera leer un párrafo que se encuentra en la página 682, en donde dice cuál será el último engaño de Satanás hacia los hombres. Dice
El acto capital que coronará el gran drama del engaño será que el mismo Satanás se dará por el Cristo. Más adelante dice, el pueblo se postrará en adoración ante él. Recuerdan que en Apocalipsis 13 dice que el anticristo o que la bestia hace que se postren delante de la imagen de la bestia. El pueblo se postrará en adoración ante él, mientras levanta sus manos y pronuncia una bendición sobre ellos, como Cristo bendecía a sus discípulos cuando estaba en la tierra. Su voz es suave y acompasada, aunque llena de melodía. En tono amable y compasivo, enuncia algunas de las verdades celestiales y llenas de gracia que pronunciaba el Salvador. ¿Qué es lo que hará Satanás? Va a decir, va a proclamar algunas de las verdades, pero ¿se va a quedar ahí? No, noten lo que sigue diciendo. Enunciará algunas de las verdades celestiales y llenas de gracia que pronunciaba el Salvador. Cura las dolencias del pueblo y luego en su feméntido carácter de Cristo asegura haber mudado el día de reposo del sábado al domingo y manda a todos que santifiquen el día bendecido por él. Aquí es donde radica su engaño. Ahí es donde él coloca la mentira a la par de la verdad. Declara que aquellos que persisten en santificar el séptimo día blasfeman su nombre. ¿Recuerdan cuál es el objetivo de Satanás con Job? Le dice, tócalo, déjame que lo toque y verás que blasfema tu nombre en tu propia cara. Entonces, ¿Satanás qué va a hacer hacia el final del tiempo? Tratará que los hijos de Dios blasfemen el nombre de Dios, adorando en el falso día que él establece. Ahora, regresando al libro de Job, note lo que dice los versículos 17 al 21 del capítulo 4. Dice, ¿será el mortal más justo que Dios? ¿Será más limpio que su creador? El verso 18 dice, ni en sus ministros confía, hasta en sus ángeles haya flaqueza. En el verso 17 encontramos una verdad a medias, porque dice, ¿será el mortal más justo que Dios? Ciertamente no. La única manera en que el ser humano se puede justificar ante Dios es a través de Cristo Jesús. De ninguna manera el ser humano mortal puede justificarse delante de Dios por sí mismo. Pero en el verso 18 hay una acusación. Dice, ni en sus ministros confía, hasta en sus ángeles haya flaqueza. En otras palabras, lo que está diciendo Satanás acá es, mira, Job, tú estás en esta condición porque Dios no te quiere. Si Dios no confía ni en sus propios ángeles. Mira, yo y otros ángeles hemos sido expulsados del cielo de manera injusta porque Dios no confía en nosotros. Y haya flaqueza en nuestras vidas. Cuanto y más, verso 19, cuanto más en los que habitan en casas de lodo, que son aplastados como la polilla. Entre la mañana y la tarde son quebrantados y se pierden para siempre. Se corta el hilo de su vida y mueren sin sabiduría. Noten que lo que aquí está presentando Satanás es a un Dios injusto, a un Dios que no confía en sus ángeles y que según él los ha expulsado de manera injusta, y a un Dios que de manera autoritaria destruye al pecador, destruye al ser humano y que allí acaba todo. Aquí no muestra un plan de redención, aquí no muestra un juicio de Dios justo. Note lo que dice el verso 21, se corta el hilo de su vida y mueren sin sabiduría. Y en el verso 20 dice, entre la mañana y la tarde son quebrantados y se pierden para siempre. Aquí no muestra la esperanza de una vida futura, que es la esperanza de todo cristiano. Entonces, resumiendo, lo que encontramos en Job capítulo 4 es que Elifaz habla como dragón. Acusa a Job de ser pecador cuando Job en realidad no lo es. Acusa a Dios de ser un Dios injusto cuando en realidad Dios ciertamente es un Dios justo.
Y esa misma acusación, esas dos mismas acusaciones son las mismas que va a levantar hacia Dios y hacia su pueblo hacia el tiempo del fin. Les invito a que podamos escudriñar las Sagradas Escrituras y podamos estar apercibidos para no caer en los engaños de Satanás. Jesús mismo advirtió y dijo: mirad que nadie os engañe, porque los engaños de Satanás van a ser tan parecidos a la verdad, el engaño va a estar tan cerca de la mentira, que dice que de ser posible engañaría aún a los escogidos de Dios.